dispuesto a recibir y atesorar tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Fíjense que solo voy a recalcar nada más así, sin mostrar los textos, algo. Si podemos ver, Jesús estuvo 40 días antes de subir de donde había salido, de donde había venido, que es el cielo, ¿verdad? Pero ¿por qué razón Jesús estuvo 40 días? Él sabía que era necesario esperar para que ellos entendieran. Porque pueden ver, ¿verdad?, que Pedro ya ahí y los que andaban con él, apenas Jesús murió, ya volvían a la faena o al trabajo, como decimos nosotros, de ellos, que era la pesca. Entonces fue necesario que Jesús volviese a donde ellos para que se dieran cuenta enteramente que cuando Él les dijo, los haré pescadores de hombres, que era una realidad. Y podemos ver a través de lo que el Señor nos manifiesta a través de la hermana Linda, cuando Pedro, por ejemplo, ahí le pregunta, ¿me amas? Pero habían dos cosas que podemos ver. Ya se había ido al trabajo, o sea, ya había dejado, ¿cómo se llama? Como la responsabilidad que tenía él, que era llevar en la palabra o el evangelio a toda criatura. Ya se había sacudido. Una. Y la otra, podemos recordar que ya en el momento antes de crucificarse, de cuando lo llevaban a Jesús, Jesús le dijo, me vas a negar. Y en efecto lo había negado ya 3 veces. Hay quienes siguen las cosas del Señor de una manera y apenas tienen como una dificultad, ¿sí, verdad? Ya se apartan. No se aparten. Ese es el momento de seguir adelante. No hay que echar marcha atrás ni para agarrar impulso, como dicen los cristianos. Son una nueva criatura cada día. Somos bendecidos porque Él nos bendice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pero debemos de entender, debemos de aprender a vivir esa situación. Cuando usted esté pasando alguna situación, les digo porque en un tiempo que los pasé, lo único que nosotros tenemos que decir es, gracias, papá. Usted sabe por qué lo hace. Porque debemos de saber que todo lo que le pasa a un cristiano no es para mal. Lo podremos ver como mal en ese momento, pero es para bien. Es una corrección que el Señor hace en nuestras vidas, y eso es lo que debemos de entender y estar esperando y confiando en lo que Él ya hizo y lo que va a terminar haciendo en cada uno de nosotros. Él dice que la obra que comenzó la va a terminar, o sea, lo que nos comenzó a nosotros es lo que nos da a entender, nos va a terminar. Pero debemos de entender y debemos de saber que si Él nos tiene en algo, lo que tenemos que hacer es continuar. Yo no sé si ustedes se acuerdan, ¿verdad? Cuando ya hace, hoy es 2 de julio, ¿verdad? Julio. Fíjense que no sé si se han fijado, pero el 19 de junio se ajustó un año de estar en la construcción del templo. Pero nadie ha preguntado por el templo. Ya un año de estar en la construcción del templo. Y les cuento, para gloria y honra del Señor, el Señor ya tiene el templo formado, ya tiene el techo puesto, ya está repellado, ya solo falta pulirlo y tirarle el piso. Y casualmente hoy, lo que pasa es que no lo bajaron estos muchachos, pues yo les dije, Santo, espérate que te ayuden. Hoy fui a La Paz y me regalaron, gracias al Señor, un podio, tremendo podio de madera me regalaron. Y tiene que ser de color porque es un peso inmundo esta madera, es precioso. Entonces, cuando el Señor permita la inauguración, pues entonces lo vamos a llevar, ¿verdad? Para que vayan y lo inauguremos juntos con el Señor, ¿verdad? Dice que vamos a leer un Efesios 1:13 en adelante, hasta el 14 nada más. Solo quiero que entendamos, el título dice bendiciones espirituales en Cristo. A veces la gente solo quiere bendiciones monetarias, y para poder recibir la bendición monetaria es necesario que también vaya la llenura de Jesús en nuestras vidas para que nos alcance ¿qué es? El crecimiento espiritual. Entonces debemos de entender, quiero que entiendan, hay gente que podrá tener dinero, pero no lo puede disfrutar. Entonces, ¿de qué le sirve la riqueza si no la puede disfrutar? De nada. Es bonito cuando podemos disfrutar de la riqueza, pero si usted no la puede disfrutar, es pobre
desnudo y desaventurado. ¿Estamos entendiendo? Lo tenemos, ¿verdad, Israel? Miren lo que nos dice el Señor. Bendito seáis el Padre y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, mire. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí está hablando celestiales en Cristo, está hablando en la eternidad, porque nos dice en el 4, según nos escogió en él, miren, antes de la fundación del mundo. ¿A dónde nos escogió? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, y esto es lo que debemos de entender a través de lo que el Señor nos manifiesta en tanta palabra cuando nos da, como ahora, que estuvo con la palabra de la hermana Linda, que fuésemos, miren, santos y sin manchas delante de Él. O sea que si usted cada día no se va santificando, diga usted, que falta de Jesús en mi vida. Yo no les diría que se hagan la profe les dijo como un análisis, ¿verdad? Algo así le dijo, ¿verdad? Sí, como una radiografía. No, yo lo que les diría es que cuando ustedes hablen, yo sé que lo he mencionado, pero no sé, quizás no se acuerden. Yo iba caminando un día por ahí en el campo y los mosquitos, ustedes saben lo que es los mosquitos en la mañana, ¿verdad? Y yo dije, estos mosquitos, dije yo, ya ni me acuerdo cómo fue que dije. Pero sí dije una mala palabra. Entonces, ¿qué sucede? Sentí a través del Espíritu Santo que me dijo, ¿por qué no dijiste que molesta? ¿Estamos entendiendo? O sea, solos no ocupamos que alguien nos diga, hey, mira qué está diciendo. Yo dije, lo que pasa es que no me acuerdo cómo fue, pero dije algo. Y el Señor ya empezando a cambiar mi vida, porque yo antes era súper bocón, era tremendo. Yo a cualquiera que le decía, no le decía el nombre, sino que le decía la boconada para hablarle sin sentido, pero estaba tan contaminado del mundo que así era yo. Entonces cuando dije eso, que iba solo, no creer que estaba oyendo a otra persona, iba solo. Y ya me dijo, sentí a través del Espíritu Santo que me dice, ¿por qué no dijiste que molesta? Era tan simple, pero no lo hice. Entonces debemos de entender que cada día cuando a usted simple se le viene un mal pensamiento, ahí nomás mire, Señor, esto ya no debe estar en mi vida. Quíteme este mal pensamiento, quíteme esta mala actitud, quíteme estas malas miradas, ya no permita que mire lo que no es de su agrado. Pero tenemos que irnos cada día corrigiendo cuando enteramente queremos ir siendo, miren, siendo santos y sin manchas delante de Él. Entonces cada día ya el que nos hacía una mala propuesta, pues ya no se la aceptamos. No porque me están viendo, dejan de verme, es que no me interesa ya si me miran. Solo sé que eso ya no va conmigo. Y eso es lo que debo de saber y eso es lo que debo de hacer. Porque yo ya no tengo que agradar al hombre, ya no tengo que agradar al mundo, sino a Él. Yo lo he mencionado muchas veces, ¿verdad? Para gloria y honra al Señor, y que me disculpe la hermana Linda cuando yo he dicho, yo no le soy fiel a mi esposa por miedo a mi esposa. Si hubiera sido por miedo o porque la quería, nunca lo hubiese hecho. Pero una vez que el Señor llegó a mi vida, la fidelidad para con Él la alcanzó a mi esposa. Entonces podemos entender, el Señor me sacó del mundo y me permitió la fidelidad para con mi esposa. Ahora tengo mi esposa, también tengo mis hijos, porque antes, aunque estaban, yo no les podía dar tiempo, porque andaba haciendo las cosas que desagradan al Señor. Pero ya ahora Él me lleva cada día, miren, fuésemos, dice, santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos, viene predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Cuántas veces lo hemos leído en Juan 1:12, verdad? Pero no lo vamos a leer ahorita, miren. Adoptados, hijos suyos por medio ¿de quién? Del Señor Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea que no es porque yo me lo gané por méritos. ¿Qué fue lo único que tuve que hacer? Póngamelo, Israel, mejor siempre el Juan 1:12 para que entendamos. Tuve que creer en Él, y eso es lo que nos manifiesta Él. Miren, tuve que hacer esto, miren, tuve que recibirlo y creer. Entonces, cuando yo recibo a Jesús como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mis pecados, cuando yo lo confieso públicamente,
No que me quede ahí como en la mente, no. Lo puede hacer si tiene en la mente, pero no le va a servir de nada. Cuando usted lo confiesa públicamente, porque él dice, al que me negare, también, y no se avergüence, yo también lo negaré ante los ángeles y ante el Padre. Entonces, mire, dice, desde el momento que lo recibieron, desde el momento que dije yo, Jesús, sí te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mis pecados, te pido que me inscribas en el libro de la vida y que no sea borrado nunca jamás. Entonces, desde ese momento, Él me adopta como su hijo, miren, y luego, y a los que creen en su nombre, miren, recibirlo y creer en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí de mi Padre, tenemos que saber qué es lo que manifiesta. Volvamos donde estábamos, Israel. Entonces debemos de entender que cuando yo pareceré, no sé si algún loro repitiendo siempre lo mismo, pero yo no lo hago ya por mí, porque Él sabe que yo ya lo recibí. Lo hago por todos los demás, tanto los que estamos aquí como los que pueden verlo a través de la internet y puedan recibir esa palabra. Ustedes no crean que tiene que estar en un grupo, tiene que recibirlo, decirle a Él, yo te acepto. Entonces desde ese momento usted entra a esta parte que nos dice el Señor aquí, ¿no? Según el afecto de su voluntad, es algo, una voluntad propia del Padre a través de su Hijo amado, el Señor Jesucristo, como nos menciona aquí, para alabanza de su gloria y de su gracia, con la cual nos hizo aceptos, miren, en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. Miren, aquí está claro, no es que porque por la Virgen María, no es que no, es por la propia sangre del Señor Jesucristo. No hay otro mediador entre nosotros y el Padre, solo Jesucristo. Eso es lo que debemos de entender. Y ahí donde dice Juan, en primera de Juan 2:1, dice, abogado tenemos. ¿A quién? Si quiere póngamelo ahí, luego vemos al 7, por favor. Primera de Juan 2:1, creo que está. Sí. Entonces debemos de entender quién es el mediador entre nosotros. No dice que hay otro, ¿no? Sí, estas cosas lo escribo, dice que para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Recuerda que Jesucristo fue el único enviado, Jesucristo fue el único que fue a la cruz. Regresemos, Israel, por favor, donde estábamos. Entonces sepamos que a donde nos tenemos que dirigir es a Él. 7 parece que íbamos. En quien tenemos redención, dice, por su sangre, el perdón, mire, de pecado según las riquezas de su gracia. Entonces, ¿dónde nosotros nos vamos cuando decimos te acepto como mi único y suficiente Salvador? ¿De qué? Mire, de mis pecados, de mi vida, como dice la hermana Linda. Entonces debemos de saber dónde estamos. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia, su misericordia, que hizo, dice, sobreabundar para con, miren, nosotros. Quiero que entendamos, miren, nosotros, no dice para con todos. La salvación estaba para todos, sí, estoy muy claro, pero no todos la recibieron. Podemos ver dos de lo que aparecen en la Biblia. El ladrón de la cruz, uno recibió, el otro no. Tuvo la oportunidad, sí, pero en ningún momento se puso a decirle, ¿y será que yo puedo ser Jesús si tú permites que yo te acepte entrar? No, lo que él dijo, le dijo, si eres hijo de Dios, bájate y sálvate a ti mismo. Entonces, mientras que el otro dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y ahí nomás confesó, nosotros a la verdad debemos, o sea, tenemos por qué estar aquí, pero él no. Entonces lo identifica como lo que es, como santo, y eso es lo que debemos de entender. En quien tenemos redención por su sangre, dice, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros, miren, no dice con todo, en toda sabiduría e inteligencia. O sea, la gente que usted mira que es sobreinteligente, no crea que es porque él era superdotado. No, el Señor da todo, Él da la sabiduría, Él da la inteligencia, Él es el que da, a Él se le fue dado todo, sí. Dándonos, dice, a conocer el misterio de su voluntad, según
su beneplácito, dice, el cual se había propuesto en sí mismo, en sí mismo, en su propia vida, como manifiesta la hermana Lina. Entonces debemos de saber que con Él enteramente nosotros somos más que vencedores y somos salvos por su gracia. De reunir todas las cosas en Cristo, dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, a Él se le fueron dadas todas las cosas, y eso es lo que debemos de saber. Dominio, principados, a Él se le dio todo. Eso es lo que debemos de saber. En Él asimismo tuvimos, dice, miren, herencia de la vida eterna. ¿Quién la vino a dar? ¿A quién mandó el Padre? A Jesús, a través de Él. O sea, se la dieron a Él, y por Él, nosotros somos coherederos. ¿Por qué? Porque no es algo que era de nosotros, era de Él, y Él me la dio a mí, y Él se la dio a ustedes. Y eso es lo que debemos de entender. Heredero, dice, habiendo sido predestinados. O sea, estábamos desde antes de la fundación del mundo ya nosotros predestinados. Miren lo que nos dice aquí: conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, ya nos tenía a nosotros en ese entonces ya sellados, ya teníamos apartados, ya somos de la propiedad de Él, y eso es lo que debemos de entender. Repito, en Él asimismo tuvimos herencia, y habiendo sido predestinados conforme al propósito de hacer todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, dice, los que primeramente esperábamos en Cristo. Pero Él ya vino, ¿verdad? Él ya está, ya fue a la cruz, murió, resucitó, y ahora está con el Padre. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, acuérdense que hemos leído el 15:3. Si quiere póngamelo, Israel, por favor, Juan 15:3, y luego vamos al 15, ahí donde estamos, ya vamos a terminar. 15:3. Miren lo que nos dice el Señor aquí. A usted cada día lo santifica la palabra, sea que la pueda leer, sea que la pueda escuchar, sea que la pueda ver a través de un televisor, y de que si no, pues entonces con el miércoles y sábado, por lo menos aquí, porque nosotros pues el viernes estamos en otro lado. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces debemos de saber que nosotros cada día vamos siendo santificados a través de la palabra. Regresemos en donde estábamos. Ya vamos a terminar. Estábamos en el 13, creo. 13, ¿verdad? En Él, en el 13 estamos. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, dice, el evangelio de vuestra salvación, miren, ese es el que nos lleva a la vida eterna a Jesús, y habiendo creído en Él, fuiste, miren, sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí está, miren, nosotros ya somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Y luego nos dice aquí, que es las arras de nuestra herencia, dice, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también, yo habiendo oído, dice, de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los, miren, todos los que, los santos, o sea, todos los hijos, eso es lo que nos manifiesta, todos los santos, dice. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Debemos de saber, hasta ahí vamos a llegar, debemos de saber que si nosotros estamos con Jesús y Él con nosotros, siempre vamos a ser más que vencedores. No cabe el que pasa en Jesús una victoria y derrota. Debemos de estar siempre con Él, mantenernos firmes, aunque el que no es digno de mencionar, que me refiero a Satanás, le quiera decir otra cosa, usted tiene que saber que es firme, que es más que vencedor en Él. Y si está firme y siendo más que vencedor en Él, entonces verá la gloria. Recuerden que le dicen a María, te he dicho que si crees, verás la gloria.
Esto en el Señor no es como un botiquín. Tenemos que tener esa certeza de creer en lo que no se ve, porque esto de nosotros es espiritual. Solo digámosle ahí, Señor, amadísimo Padre, te damos gracias por esta palabra que nos has dado esta preciosa noche. Te pido que la atesores en mi corazón a través de tu Santo Espíritu y que sobre todo me permita ser hacedor de esta palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. El Señor nos bendice hoy, mañana y siempre, hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén y amén.